Saludos programadores, me da mucho gusto estar aquí en este canal de nuevo y ahora les traigo esta clase de notificaciones breves de mensajes que se muestran y desaparecen de forma dinámica, transparente, con opacidad, donde le damos esa animación interesante. Y como ya saben, bueno, iniciando lo que yo hago es para no tener problemas. Aquí tengo el set default, ok. Y sin más, vamos a ver la clase. Vamos a ver cómo funciona esta clase. Ok, hagamos a un ladito esto. Y bueno, esta clase tiene dos opciones. Una opción de línea simple y otra de doble línea. ¿Por qué? Porque me ha gustado la forma en que podamos que exista una opción de tener un título y una descripción de lo que nosotros queremos mostrar al usuario, el mensaje que queremos dar a conocer de acuerdo a la situación que se esté presentando. Entonces, ¿qué opciones tenemos nosotros en estas clases? Bueno, ya dijimos que tenemos dos opciones de notificación que son a una línea y a doble línea. La otra opción es la duración. El mensaje puede durar 3 segundos o 6 segundos. También tenemos su posición, que viene siendo de si queremos nosotros mostrar el mensaje en la parte superior de la ventana, en la parte central o en la parte inferior. Y por último tenemos la opción de los temas. Esta clase tiene 5 tipos de temas que son... Yo he elegido estos 5 porque son los tipos de alerta más comunes en los sitios web. Entonces la idea es emular esos colores para que esta clase se vea más atractiva todavía. Entonces vamos a ver de cómo funciona esta clase. Por ejemplo, voy a ejecutar el mensaje que es una línea simple. Y vemos ahí, tiene la opacidad que les mencionaba. Y por ejemplo, esta clase es de tipo warning, si no me equivoco. Ahora veamos la que es con doble línea, que viene siendo el título y la descripción. Por ejemplo, esta es una clase de tipo error. Por el color rojo es error. Ahora veamos las opciones para saber de qué es lo que estamos hablando. Empezamos con la opción de línea simple con una duración de 3 segundos. Está muy bien. Vamos a mostrarla en la parte superior. El tema es dark. Yo puedo utilizar varios temas. Sí, estamos. Entonces, igual puedo cambiar la posición. Ahora veamos la clase doble línea. Que es lo mismo, les digo, o sea, solamente tiene un título y tiene la descripción. Y su duración es 3 segundos. Por ejemplo, si yo deseo que dure más tiempo, 6 segundos. Y aquí vemos la opacidad. Y se ve interesante. Me gusta. Incluso nosotros podemos definir la transparencia de estas clases en el código. ¿Por qué? Porque es código 100% VisualFox Pro. Entonces nosotros podemos definir la transparencia, digamos, por ejemplo, aquí en el color azul casi no logro a distinguir muy bien el tipo de fuente o el color blanco de la fuente con el color azul. Nosotros podemos hacer que la transparencia sea más fuerte o más tenue. Eso ya es decisión de nosotros. Pero por ejemplo, en el caso del estilo oscuro, pues ahí sí lo muestra muy bien. Entonces ahora vamos a ver el código, cómo es que está estructurada esta clase. Vamos a darle un vistazo. Ok, aquí lo que yo hago, instancio mi clase. Es una clase de tipo visual.
En el init yo creo mi objeto, que esto también podemos crearlo en el proyecto principal y así nada más lo tenemos una sola vez instanciado y declarado para que funcionen todos los formularios. Pero en este ejemplo, pues bueno, o sea, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy ocupando nada más en un formulario. Pero la idea es ver cómo funciona en este formulario. Entonces, para ver cómo ejecutamos esta clase, es tan sencillo que es nada más una línea. He dejado los comentarios encima para que ustedes vean qué podemos cambiar en esta línea con todas las opciones que nos deja la clase. Por ejemplo, el mensaje una línea permite 4 parámetros y el mensaje doble línea permite 5 parámetros para que podamos agregar el título en el mensaje de doble línea. Entonces, y otra cosa muy importante es que yo estoy trabajando con caracteres para que sea más fácil la construcción del mensaje. Si queremos que sea el mensaje que dure más tiempo, bueno, va a ser, en lugar de short, va a ser long. O si queremos que sea que el mensaje aparezca en la parte superior, aquí debemos escribir top. O botón para mostrar en la parte inferior. Y el tipo de tema, por ejemplo, error. Y ahí está. Ok. Así de simple es esta clase. Y pues bueno, la clase, como les decía, es una clase visual. Aquí tengo los dos tipos. Y se construye muy simple, muy rápido. Y pues aquí aprovecho para mencionar que me motivó mucho la forma de programar de Irwin, que él tiene una clase muy similar a esta. Y de ahí es que yo me inspiré para crear esta alternativa de clase como la de Irwin, pero es solamente una variante para que haya más opciones, para que vean que en Fox podemos crear de todo tipo de cosas. Cualquier idea, si es posible, bueno, pues la desarrollamos. Entonces, esta clase utiliza un método y aquí se construye toda la información. Y también les decía, nosotros podemos cambiar el nivel de opacidad de donde llegaría por medio del índice de la imagen. En mi caso yo lo tengo a 30, pero yo podría cambiarlo muy fácilmente. Si quiero que sea más transparente, pues puedo poner 60 en lugar de 30. Si yo quiero que sea menos transparente, yo puedo poner 20. Las imágenes tienen intervalos de 5, de entre 5 y 5. Por ejemplo, la opacidad inicial sería, o sea, más transparente es 95 y más oscura o más opaca es 5 nada más. Ustedes lo van a ver ahí en las imágenes como quieran. Veo que funciona muy bien con el número 30. Y pues bueno, esto es lo que yo quería mostrar. Y también quiero agradecer a todos mis patrocinadores, a todos los que están patrocinando este contenido, este canal, están apoyando este canal, están ayudándome en Patreon. De verdad a todos yo les agradezco mucho. Ustedes me motivan a crear este tipo de ideas. Y pues bueno, yo ya ahora lo que estoy pensando es crear una nueva idea cada semana. Y ojalá que lo pueda lograr, que el tiempo lo permita. Y espero que les guste, espero que esta información les sea útil y siéntanse en la libertad de modificarla, de cambiarlo a su gusto. O sea, para mí todo es válido si ustedes hacen una actualización a las mismas. O sea, yo nunca me voy a molestar por eso. Yo les dejo la idea y ya sé que hay gente más conocedora en este asunto. Ellos pueden mejorarlas. O sea, y pues bueno, yo encantado, yo con todo gusto, pues espero que con esto sea de ayuda, sea de utilidad para alguien.
Y pues yo voy a seguir trabajando, creando más ideas. Me he dado cuenta que a ustedes les gustan mucho los menús tipo web. Bueno, me voy a ir por ese tema. También voy a trabajar un poquito con las búsquedas interactivas, las búsquedas dinámicas. Y pues ojalá que pueda muy pronto subirlos también a este canal. Por lo pronto me despido, yo les agradezco mucho, nos vemos en el siguiente video y gracias por todo el apoyo. Hasta luego.